Lo que es la colaboración, no solo con organizaciones comunitarias, con municipalidades, con organizaciones privadas, con muchos tipos de grupos, desde sindicatos, en donde por medio está todo el tema político, hasta, digamos, grupos de turismo, en fin, muchos ámbitos. ¿Y por qué me había vuelto en esto? Porque yo era un convencido de la colaboración. O sea, yo tenía tatuado, y digo, tenía tatuado en el pecho una frase como esta. Para mí era inconcebible el mundo de otra manera. Y lo que me sorprendía era cómo es posible que la gente, cuando le pregunta si es fácil o difícil trabajar en equipo o colaborar, cómo es posible que la gente diga que es muy difícil. A mí me llamaba mucho la atención. Yo no lo entendía, porque para mí era lo natural. Entonces, en esa búsqueda para poder trabajar con personas y para poder abrir su mente y que se abrieran a vivir una experiencia que para mí es tan enriquecedora, me encontré con algunos estudios y me encontré con algunos antropólogos que me salvaron la vida literalmente. Y uno de ellos fue, que seguro que lo conocen, Noah Yuval Harari, el de Homo Sapiens. Y me encantó cuando él empieza a contar esa primera gran revolución que fue cultural que se dio y que permitió que el Homo sapiens prevaleciera sobre el resto de los homínidos. Gracias a este libro y a otros investigadores entendí que en nuestro ADN está la colaboración. Resulta que el Homo sapiens fue el primer homínido capaz de reunir bajo un mismo propósito a un número mayor de individuos, suficiente como para prevalecer sobre el resto y para prevalecer sobre los animales. Pero ¿cómo lo logró? ¿Cómo es posible que el homínido que llegó en último lugar, el menos adaptado, el menos fuerte, no tenía el cerebro más grande? Por tanto, podríamos decir, ¿era el más inteligente? No lo sé, yo no lo puedo decir. Pero sí que fue el que prevaleció. Y fue porque él inventó algo, que son los mitos. En Chile tiene una palabra que a mí me encanta que se llaman chismes, que son las habladurías, ¿no? Lo que va diciendo la gente. Y que ustedes saben ahora con las redes sociales y las fake news cómo corren, como la pólvora, ¿no? Bueno, pues este homínido inventó los mitos, es decir, los relatos que recogen aquello que identifica, aquellas creencias que vinculan a un grupo. Y gracias a eso permitió, por ejemplo, que un número mayor de individuos colaboraran. ¿Por qué? Porque aunque no se conocían, tenían un relato en común. Al tener un relato en común, había algo muy fuerte que los vinculaba y que les permitía ponerse de acuerdo. Esa revolución hizo que el ser humano pasara de ser casi un carroñero, porque estaba el quinto en la escala, digamos, de la alimentación, y pasó a convertirse en el primero. No sé si esto es bueno o malo, por las consecuencias que ha tenido después en el planeta Tierra, pero es un hecho. Y cuando entendí esto, para mí fue muy aliviador, porque yo decía, ¿cómo es posible que los seres humanos tendamos a contarnos tan malas películas? ¿Cómo es posible que nos olvidemos de cosas tan fundamentales y que tenemos tan en la raíz? De hecho, gracias a esta explicación pude entender a uno de mis grandes referentes, que es Mandela. Pero claro, todo el mundo hablamos del milagro de Mandela. No creo que nadie aquí dude y cuestione lo que este hombre logró. Pero lo curioso, lo que a mí más siempre me llamó la atención fue que pasó de ser una persona que dirigía un comando que ponía bombas, por una situación de apartheid, por una situación de abuso, por lo que queramos, pero ponía bombas. Es decir, él veía y sentía que al otro lado tenía enemigos. Esa persona, tras pasar por prisión, logra conectar con el que hasta ese momento había sido su enemigo y logra convencer para que lo libere. Obviamente, había mucha presión internacional, pero si no hubieran confiado en él, a regañadientes no le hubieran permitido lo que permitieron, ¿no? Y no solo eso, sino que además logró construir una visión y convencer a un país entero para que se pusieran al servicio de esa visión y de ahí hicieran la transición que hizo Sudáfrica. Pero lo interesante de esto
Y lo que más me llama la atención no es que eso ocurriera, que efectivamente es un milagro, sino la pregunta por la que yo me prometí que no iba a estar en eventos como este, porque estaba muy frustrado con la colaboración, era, ¿qué pasa? Que cuando ya no está una persona como Mandela, ¿por qué las cosas se derrumban? ¿Por qué no siguen igual? Recuerdo que me tocó viajar a Sudáfrica y me llamó mucho la atención porque las personas que nos atendían en los restaurantes, en los pubs, que eran de raza negra, sonreían mucho, mucho. A mí, de verdad, yo estaba muy sorprendido. Y en una ocasión a uno yo le pregunté, oye, pero ¿por qué esa sonrisa esplendorosa, así, pero contagiosa? ¿Por qué? Y me dijo, porque nos han enseñado que así tenemos que hacerlo, con una tristeza increíble. Entonces yo dije, ¿qué pasa? ¿Por qué cuando ya no está ese líder inspirador? ¿Por qué cuando no está esa persona que confía de verdad, que es capaz de construir una visión que contagia? ¿Por qué la colaboración no sirve? De hecho, en todos estos años y en tantas organizaciones, llegamos a desarrollar esquemas, procesos de trabajo, metodologías. Es increíble lo que ocurría. Lográbamos que las personas se dieran cuenta que podían construir algo juntos, un sentido común, y que desde ahí naciera ese sentido de pertenencia. Que cuando lograban eso, el resultado era extraordinario. Logramos que entendieran la importancia de construir una visión compartida y que la visión compartida requiere de diferencias, porque si no hay diferencias, no hay enriquecimiento, no hay sinergia. Es increíble, les puedo contar anécdotas muchas, pero hay una que me marcó. Estábamos en una comuna en Chile, una comuna perdidos en mitad de la cordillera, en el norte, una comuna rural, y nos pidieron que hiciéramos un proceso de construcción territorial turística. ¿Por qué? Porque querían que la gente se apropiara de ese desarrollo turístico y no fuera simplemente algo que saliera de la municipalidad, sino que fuera construido entre todos. Nosotros hicimos todo el proceso como siempre, les ayudamos a construir una visión compartida, que tuvieran un propósito común, se generaron mesas de trabajo, empezaron a pasar un montón de cosas. La gente estaba absolutamente entusiasmada, increíble, increíble. Pero claro, nuestro proceso siempre era, no puede ser que dependa de nosotros. Nuestro objetivo era que quedara instalado y que la gente siguiera. Y pasó algo que de verdad hasta el día de hoy me maravilla. Como no conocíamos a todo el mundo, de repente nos empiezan a contar que había en algunas mesas de trabajo vecinos trabajando codo con codo y eran personas que en el día a día no se hablaban, que tenían rencillas y que llevaban sin hablarse años. Y sin embargo estaban sentados en esa mesa porque había un sentido mayor que esa individualidad y esas rencillas trabajando juntos. ¿Y qué ocurre? Toma muchísimo ritmo, toma muchísimo vuelo, empiezan a pasar cosas y un año después, cuando preguntamos cómo va, porque lógicamente nuestro objetivo es que quede instalado, cuando preguntamos cómo va, nos encontramos con que se ha empezado a desinflar, que ha empezado a haber de nuevo rencillas, problemas aquí, problemas allí. Y yo decía, ¿qué pasa? ¿Por qué si estaban convencidos? ¿Por qué si estaban teniendo resultados? ¿Por qué si estaban logrando trabajar a pesar de que no se hablaban? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y por eso yo no quería participar de estas instancias, porque de verdad que estaba absolutamente dolido en el alma. Yo decía, ¿qué pasa? ¿Por qué no se puede? Me faltaba entender cosas. Porque efectivamente todos conocemos, no creo que nadie de los que estamos aquí ahora dudemos del poder de la visión compartida. Es que no lo creo. Yo creo que de una u otra manera todos lo hemos experimentado. ¿Pero qué ocurre? Pues lo que ocurre es que a pesar de que hay una visión compartida, a pesar de que hay un propósito, a pesar de que nos damos cuenta que se puede colaborar y que ganamos mucho más, cuando aparecen las verdaderas dificultades, muchas veces el juego se termina. Es un poco lo que pasó en Sudáfrica. Mandela confiaba plenamente en las personas. Tenía una visión que era muy grande y logró contagiar a las personas. Pero cuando Mandela no estaba, si tú vas a Sudáfrica, es verdad que no es la misma Sudáfrica que antes de Mandela, pero te das cuenta que sigue habiendo muchísimas diferencias y que sigue habiendo muchísimos muros, ahora no tan visibles como en la parte. Y si hablamos del caso de Mandela, podemos hablar de muchos otros. Y ahí empecé a entender algo
que de verdad cambió mi manera de ver y por eso dejé de hablar de economía colaborativa y empecé a hablar de otro concepto. Pero cuando lo entendí, pues en realidad me lo enseñó la naturaleza. Recuerdo que hace, no sé, 2 o 3 años, a mí me encantan los documentales. De hecho, yo siempre digo que mi fuente de inspiración para charlas, para desarrollar metodologías, para todo, siempre es las culturas aborígenes y la naturaleza. Mucho más que los libros de management. Y recuerdo que me apareció como sugerido en YouTube un vídeo que se titulaba ¿Cómo los lobos son capaces de cambiar el curso de un río? A mí me llamó mucho la atención porque yo podía imaginar muchas cosas, pero no me imaginaba los lobos haciendo presas y haciendo zanjas para que un río tuviera otro cauce. De verdad que no me lo... Yo dije, ¿cómo? Y resulta que me encontré con la historia de los lobos de Yellowstone. Es un documental que está en YouTube, les podemos compartir después el enlace, son 5 minutos. Resulta que en Yellowstone los lobos fueron eliminados del parque y dejaron de existir lobos en el parque de Yellowstone durante 70 años, hasta que fueron reintroducidos en el año 1995. Y lo curioso fue la reacción en cadena que se produjo. De hecho, los científicos empezaron a tomarlo como ejemplo y estudio de un concepto que se llama cascadas tróficas. Y ustedes dirán, cascadas tróficas, ¿qué es eso? No sé si alguien lo sabe, yo no lo sabía. Bueno, pues resulta que cuando reintroducen al lobo, ¿qué empieza a suceder? En 70 años que no estuvo, los ciervos crecieron muchísimo. Al crecer los ciervos y poder campar a sus anchas por cualquier parte del parque, empezaron a arrasar con todo lo que era arbustos, hierbas, etc. Y empezaron a generar erosión en la tierra. Como no quedaba mucha vegetación, desaparecieron los conejos, desaparecieron los ratones, las ratas. Por tanto, los coyotes empezaron a bajar muchísimo en número, los zorros casi desaparecieron, las águilas casi desaparecieron. Es decir, es increíble la reacción en cadena, cómo se dieron cuenta, y al reintroducirlos, cómo se dieron cuenta que todo, absolutamente todo estaba conectado. Todo. Volvieron los lobos, empezaron a cazar ciervos. Ojo, dato importante. Los responsables del parque habían intentado regular la población de ciervos y aún así no lo lograban. Reintrodujeron el lobo en menos de 20 años. Los ciervos empezaron a regularse. Empezaron a no transitar por zonas que antes eran muy comunes para ellos. Empezó a crecer la vegetación. En 6 años, los árboles de muchas zonas quintuplicaron su tamaño. Empezó a haber conejos de nuevo, empezó a haber ratas de nuevo, volvieron las águilas, empezó a haber zorros. Como había más madera, los castores empezaron a hacer represas, en fin. Fue una reacción tal que lo que antes ocurría, que es que el agua se dispersaba y quedaba un montón de aridez y mucha tierra, había corrimientos de tierra, empezó a estabilizarse la tierra, los cursos de los ríos empezaron a ser los que habían sido siempre, porque empezaron a hacerse más angostos, empezaron a hacerse nuevos lagos, en fin. Lo que ocurrió es que se retomó el equilibrio. Eso es lo que significa cadena trófica, que está asociada a la alimentación. Significa equilibrio ambiental y equilibrio ecológico. Entonces ahí entendí que la naturaleza, cuando no tiene una intervención externa, normalmente humana, o algún desastre natural, muchos de ellos como consecuencia de lo que hacemos los humanos, es un sistema integral, equilibrado y sostenible. ¿Y por qué? Porque todos los elementos que conforman ese sistema son autosuficientes. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no coexisten con los demás? ¿Que no interactúan con los demás? No, sí. ¿Que no dependen, entre comillas, de los demás? Sí. Pero son autosuficientes. Es decir, un lobo no necesita que un oso lo salve. Un oso no necesita que un lobo lo salve. Son autosuficientes, pero son complementarios. Y eso quiere decir que existe algo entre ellos que se llama autorregulación recíproca.
Por eso, en el concepto de equilibrio ambiental y equilibrio ecológico, se habla literalmente de un estado constante y dinámico. Constante y dinámico. O sea, es decir, se mantiene, pero no es fijo, se mueve. Y ahí fue cuando yo dije, esto es lo que falta, por eso no funciona, porque al final siempre depende de unos pocos. Pero todos los elementos que conforman el sistema no están igual de convencidos, no tienen el mismo desarrollo de conciencia, no tienen la misma predisposición. Y me apareció una palabra que era la que daba sentido a esta ecuación, que era el interés. Empecé a darme cuenta cuando analizaba hacia atrás todos los casos que me había tocado trabajar, es que había colaboración por interés. Colaboración por interés, porque colaborando ganaba más. Porque de alguna manera me salvaban. Porque de alguna manera, colaborando, se subsanaba una injusticia cometida con mi grupo social. Interés, interés, interés. ¿Y qué ocurre con el interés? Que hay expectativas. Y que en la medida en que mis expectativas, que son súper subjetivas, no se van cumpliendo, cuando vienen los problemas, mi disposición a colaborar ya no es la misma. Y ahí llegué a esta conclusión. Y es que no creo que descubra nada nuevo si decimos que la colaboración depende de la conexión y de la corresponsabilidad. ¿Y por qué pongo corresponsabilidad? Porque se trata de personas responsables que se unen y colaboran. Entendiendo responsabilidad con la habilidad para responder ante lo que ocurre, no con dar más de lo que se supone que yo puedo dar. Entonces, para que exista esa corresponsabilidad, cada individuo de los que forma ese sistema tiene que ser responsable. Ser responsable significa conocer sus límites, conocer en qué puede mejorar, conocer hasta dónde puede y hasta dónde no, para hacerse cargo de todo lo que ofrece a esa red de colaboración. Porque en ese punto se da la corresponsabilidad, porque cada uno pone lo que de verdad puede poner y no lo que no puede poner y que quiere poner porque se entusiasmó, porque estamos en un grupo colaborando todos juntos y esto es muy bonito. Pero además empecé a entender que si queremos que haya conexión, efectivamente se necesita una visión compartida. Pero esa visión compartida se sustenta en la confianza. Y la confianza se inicia conmigo mismo. Entonces, si yo me sumo a una iniciativa porque creo que el sistema ha sido injusto conmigo, porque creo que el sistema me debe algo, porque han arrasado conmigo, yo no confío ni en mí, porque no he podido resolver mi situación, ni confío en el sistema. Y cuando me sumo a un ámbito colaborativo, me sumo desde el que solo no puedo. Es distinto decir, sé dónde puedo llegar solo y sé dónde puedo llegar con más personas. A decir solo no puedo. Porque cuando hay visión compartida, hay comunión. Es decir, tenemos algo en común unión. Cuando hay confianza, se genera interdependencia. Es decir, yo entiendo que no dependo de nadie, que interdependo, es decir, es fundamental lo que la otra persona pone y confío en que lo va a hacer. Por tanto, estamos hablando de conciencia individual y conciencia colectiva. Y lo que falló, en mi experiencia por lo menos, durante tantos años fue que no había esa conciencia individual. Primero, como no había esa conciencia individual, difícilmente podíamos construir una conciencia colectiva. Y cuando no estaba ese líder inspirador, ese líder mediador, esa persona que estaba absolutamente convencida, los procesos se caían. Porque la conciencia individual no estaba fortalecida y no podía construir una conciencia colectiva suficientemente poderosa. Y ahí entendí que la colaboración es más que un modelo de negocio, que es la manera en que se relacionan los miembros de un sistema integral, equilibrado y sostenible. Y sobre todo, que si en el 2008 empezamos a hablar de economía colaborativa y empiezan a ver las primeras iniciativas colaborativas y fue fundamental para abrirnos a una forma nueva de hacer las cosas, estamos en 2020 y podría 2019 también. Tenemos una crisis como pocas veces hemos vivido antes, o por lo menos nosotros recordamos.
Entonces es el momento de entender que ya no vale con iniciativas colaborativas, que no vale solo con hablar de economía colaborativa, que o vamos a un sistema integral, a un sistema sostenible, en donde nos relacionamos colaborativamente, o si no, no vamos a salir de esto. Por tanto, me encanta que estemos hablando de cultura colaborativa, porque desde ahí, efectivamente, tenemos mucho que aportar a lo que estamos viviendo y que, efectivamente, acabemos diciendo, no que juntos somos más, porque no es más, no es más, es juntos somos mejor, que es muy distinto. Así que eso, para no pasarme, gracias. Ahí están mis datos. Cualquier persona que quiera contactarme, feliz. Esta presentación va a estar disponible, así que no hay ningún problema quien la quiera, y entiendo que se está grabando, con lo cual después, pues nada, podrán, esta y todo lo demás de estos días lo podrán tener a disposición. Muchas gracias.